Buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que esté usted viendo este video. En las últimas semanas, en el marco de la pandemia de COVID-19, la opinión pública mexicana ha movilizado varios conceptos. Uno de ellos, el que aquí me interesa, es el concepto de fanatismo. Lo encontramos lo mismo en la prensa nacional que local, utilizado para referirse a actores políticos bien concretos, que incluyen hasta el presidente de la República, o para referirse también a sectores o inclusive al conjunto de la población mexicana. Por esta recurrencia en la prensa, por este uso constante, me parece que es oportuno hacer una historia breve del concepto que nos lleve hasta el siglo XVI, pues surgió en el marco de la Reforma Protestante y de las querellas internas del catolicismo del siglo posterior. Conocer también un poco su difusión en la lengua española entre los siglos XVII y XVIII, centrándonos en concreto en la relación entre el fanatismo y los jesuitas, lo cual a su vez nos llevará también al movimiento por excelencia, al movimiento cultural por excelencia del siglo XVIII, a la Ilustración, a la Revolución Francesa y a la multiplicación de categorías del fanatismo. Para terminar, abordaré brevemente el uso del concepto ya en el siglo XIX mexicano. Pues bien, ya lo decía, el concepto surgió en el marco de la Reforma Protestante. Ya Lutero, en la década de 1520, utilizaba el adjetivo fanático para referirse a Thomas Münster. Bueno, utilizaba más bien un equivalente en lengua alemana. En la década posterior, su correligionario, Philipp Melanchthon, utilizó fanaticus homo por su parte para referirse a los anabaptistas. Esto es, se trataba de una manera de descalificar a una comunidad religiosa rival, si bien el concepto todavía no estaba cargado de manera negativa, al menos no particularmente, bien que nunca ha sido algo positivo. En la segunda mitad del siglo XVI es que aparece el mismo adjetivo fanático en la lengua francesa. Lo utilizan los humanistas como François Rabelais y Michel Montaigne. Y es hasta el siglo XVII cuando encontramos por fin al sustantivo fanatismo, que utilizó, por ejemplo, el personaje que vemos en la imagen, Jacques Denis-Bossuet, para referirse a unos católicos singulares, los que llamamos jansenistas. Largo sería abordarlos en este video. Lo único que me interesa es que son justo ellos, quienes representaron el fanatismo en un primer lugar en la Francia del siglo XVII. ¿Cuándo llegó al español? Pues ya desde el propio siglo XVII encontramos, por ejemplo, en la novela de Baltasar Gracián, El Criticón, ocurrencias del adjetivo fanático. Aquí, por ejemplo, podemos leer: un terror fanático, dieron a huir por cosa que no montaba un caracol. Esto es, fanático podía referirse a algo exagerado, a una reacción desmedida. Para principios del siglo siguiente, para principios del siglo XVIII, en un diccionario de lengua española y francesa podemos leer una definición que dice: fanático es el hombre que se cree llevado de un furor divino, esto es, aquel que actúa como si hubiera sido elegido del dedo de Dios, pero sin ninguna razón o legitimidad. Así aparece utilizado en la obra de Fray Benito Jerónimo Feijoo, que fue muy importante en la primera mitad del siglo XVIII, y el Teatro Crítico Universal. Cabe decir, paradójicamente, Feijoo lo utilizó en concreto para referirse a luteranos, a profetas luteranos del siglo XVII. Hasta aquí, insisto, es un término que no está cargado negativamente de manera particular. Esto cambia a mediados de siglo en el marco de las controversias que causa la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa, ya tenía atrás una larga serie de problemas. Se les acusaba de una moral relajada, de ser laxos, de una fidelidad al Papa que era superior a sus deberes como súbditos de las monarquías, de adaptar el catolicismo a situaciones no occidentales, y en concreto a mediados del siglo XVIII se les acusó de legitimar el asesinato de la autoridad política máxima, es decir, de los reyes. Se les acusó de legitimar el regicidio. Fueron expulsados de las monarquías católicas europeas desde 1759 hasta que la orden fue extinguida en 1773. En el caso concreto de la monarquía hispánica,
Fueron expulsados en 1767 y al año siguiente la corona expidió una real cédula en la cual se ordenaba a las autoridades civiles y eclesiásticas que estuvieran al tanto de perseguir el fanatismo de los jesuitas. Esto es, esos documentos, esa real cédula, los documentos que las autoridades emitieron en ese marco, pues fueron seguramente las primeras ocasiones en que la población de los reinos hispanoamericanos escuchó hablar de fanatismo. Además, en esta época, y es algo que ha señalado un jesuita expulsado que escribió en el propio siglo XVIII, pero cuya obra solo se publicó a principios del siglo XXI, es entonces que tiene lugar un cambio semántico muy significativo. Mientras que hasta entonces, fanatismo era, decía él, espíritu de exotiquez, extravagancia, bulliciosa inquietud, ya lo decía, fanático era alguien exagerado, algo exagerado, alguien que se estimaba elegido de Dios sin una causa. Pues bien, a partir de entonces empieza a tener nuevos significados, 3 en concreto, decía este autor. Primero, los que hacen profesión de religiosos, píos y devotos, pero que además, dice, le dan piadoso ascenso a todas aquellas cosas extraordinarias, esto es, quienes creen en milagros. En segundo lugar, quienes creen buenamente lo que enseña el catecismo, es decir, quienes son realmente fieles a la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, ya con cierta ironía, los que miran con cierto género de compasión a una clase de críticos modernos. ¿Quiénes eran esos críticos modernos que descalificaban a los más religiosos y piadosos, a quienes creían en milagros, a quienes eran más fieles a la Iglesia? Pues eran los que hoy en día llamamos los ilustrados, y que entonces eran calificados como los filósofos. Aquí vemos algunas de sus obras, 3 en concreto. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert, el diccionario filosófico de Voltaire y el Emilio o la educación de Jean-Jacques Rousseau. En las dos primeras encontramos definiciones del concepto, en la última se utiliza, cabe decir incluso que se utiliza de manera favorable. ¿Qué era lo que decían los ilustrados de fanatismo? ¿Cómo lo definían? Pues como una enfermedad de religión, cuyo remedio era el propio espíritu filosófico. ¿Cómo enfrentas al fanático? Pues con ilustración. En segundo lugar, es importante subrayar que lo asocian a la violencia, a la locura inclusive. Fanatismo es lo contrario de la razón. Y por lo mismo aquí sí la carga negativa es muy fuerte. El fanatismo hay que perseguirlo, hay que extirparlo. Se espera que en un futuro, por cierto, se espera que en un futuro no muy lejano, el fanatismo deje de existir por completo. Cabe decir, el término aparece sobre todo en el marco de ciertas discusiones en torno al tema de una sociedad que fuera posible sin religión. Y que, por cierto, no, es un tema que los ilustrados más bien concluyeron que no, mayormente no era posible. En Hispanoamérica, esta nueva definición no llega sino en realidad hasta principios del siglo XIX. En cambio, hay que decir que en Europa hay que agregar un nuevo evento. En 1789, con la Revolución Francesa, el concepto de los ilustrados es retomado por los revolucionarios para descalificar a los partidarios del antiguo régimen, quienes a su vez contestan, reconociendo que, bueno, sí, puede existir fanatismo, pero más bien existen fanatismos en plural. Se multiplican las categorías del fanatismo. Reconocen que puede haber fanatismo religioso, pero estiman que hay uno peor, el fanatismo político, desde luego representado por los propios revolucionarios, y que es esta una estrategia para descalificarlos a su vez, y en particular para mostrar el rechazo a la violencia revolucionaria, en concreto al terror, ese periodo de máxima violencia que conoció la Revolución Francesa tras la caída de la monarquía. Ahora bien, en el caso del mundo hispanoamericano, la definición de fanatismo llegó finalmente al diccionario de la Real Academia en 1817. Encontramos 2 acepciones del adjetivo fanático. Una de ellas está particularmente cargada negativamente, se nota, por ejemplo, en el tema de la tenacidad y del furor. Y en cambio, la segunda es más neutra. Además, aparece el sustantivo fanatismo como un neologismo, voz nuevamente introducida para significar tenacidad y preocupación del fanático. En esta época,
es cuando realmente se difunde por el mundo hispanoamericano, en el marco de las descalificaciones mutuas entre insurgentes y realistas. Es decir, mientras que los insurgentes fueron acusados de fanatismo en las páginas de los periódicos realistas, como en el Aristarco de Fermín Reigadas, por su parte, los insurgentes hicieron lo mismo con los realistas, por ejemplo, en las páginas de este semanario patriótico americano del doctor José María Cos. Ahora bien, terminada la contienda, consumadas las independencias, persistió la asociación de fanatismo con la tiranía, es decir, con el antiguo régimen español, y con la crítica de la religión católica. Lo ilustra bien esta imagen de Claudio Linati, aparecida en el periódico El Iris en 1826, y en que vemos a la tiranía entronizada, evidentemente representada como un bufón, entronizada en medio de la superstición, caracterizada como un fraile, y el fanatismo, que como vemos es un demonio que porta un hacha, de nuevo en alusión a la violencia religiosa. Ahora bien, el concepto se utilizó de manera muy amplia, se extendió a todos los debates que tuvieron lugar en la política mexicana de la primera mitad del siglo XIX al menos. Y por lo mismo también se extendió el recurso, la defensa que se había construido en la Europa posterior a la Revolución Francesa, la multiplicación de categorías y la descalificación en concreto del fanatismo político. Entre esos muchos debates, en particular, se puede encontrar el concepto en los debates en torno a la tolerancia de cultos y la libertad religiosa. Desde luego, quienes abanderaban esa causa calificaron de fanáticos a quienes no la compartían, a quienes trataban de defender al catolicismo como única religión. Dicho esto, al término de este recorrido, creo que puede uno constatar que en realidad no hay una manera objetiva, tranquila, permanente, objetiva de identificar el contenido del concepto. Es ante todo un concepto de descalificación, es un argumento para eliminar al otro. Cabe decir que fue utilizado, ya lo hemos visto, esa resemantización la hacen los ilustrados que justo son favorables a la tolerancia, como Voltaire. Pero la tolerancia también tiene límites. En este caso concreto, se podría decir que se puede tolerar a cualquiera menos al fanático. En ese sentido, creo que es importante tener presente cuando se utiliza, que bueno, sí, se está queriendo decir algo sobre ciertos sectores de la población, sobre ciertos actores políticos, pero también es significativo el uso, es significativo también de las características, de la argumentación de quien lo utiliza, tal vez mucho más de quien es calificado así. Pues bien, esto era lo que quería compartir en esta oportunidad, en el marco de las investigaciones que realizo en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Estoy estudiando el concepto de fanatismo en México, en concreto para un proyecto que encabeza la doctora Elisa Cárdenas Ayala, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien dirige la línea Religión y Política del gran proyecto internacional Iberconceptos. Muchas gracias y hasta otra ocasión.